Muchas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a compartir un tema de bastante interés, como mencionaba Erika. Vamos a poder compartir con ustedes. Déjenme compartir mi presentación. Vamos a ver si la tengo por acá lista. Ok. Bueno, muchas gracias a Cedia por la invitación y la participación. Para mí es un gusto y un placer siempre compartir con cada uno de ustedes estos temas. Me he dedicado en los últimos años al tema de inteligencia artificial a partir de otros temas que estaba involucrado relacionados a la innovación y tecnología educativa. Me solicitaron una charla relacionada a cómo la inteligencia artificial puede potenciar la evaluación y la retroalimentación en la educación superior. Entonces voy a compartir una perspectiva general desde una perspectiva positiva, llamémoslo así, porque tengo una perspectiva, llamémoslo así, relacionada un poquito más a los desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, no tuve la oportunidad de estar en la charla de Carlos, lamentablemente me incorporé un poquito más tarde, pero estoy seguramente que Carlos le pudo compartir un panorama general de lo que es la inteligencia artificial. Entonces no voy a entrar en detalles ni voy a entrar en especificaciones técnicas de qué es la inteligencia artificial, simplemente hacer la reflexión que este campo de la inteligencia artificial, en el cual ahorita hemos estado trabajando en los últimos años, la generativa, pues cada vez más está en nuestras rutinas o en nuestro quehacer diario, ¿no? Algunos ejemplos puntuales, como en el caso de Alexa, como en el caso de Waze, como en el caso de Amazon, que utilizan estos modelos de inteligencia artificial para, entre comillas, aprender de los patrones de comportamiento de los usuarios y a partir de ahí poder dar recomendaciones, ¿no? Entiendo, no estoy seguro, si hubo una charla también de Javier en cuanto al tema de herramientas. Hoy por hoy existe más de 2.500 herramientas con inteligencia artificial generativa de diferentes categorías que permiten hacer texto, audio, video, imágenes, inclusive música, código y modelados en 3D. Entonces, hay un sinfín de herramientas que existen hoy en día para poder hacer de una mejor forma o de una manera más productiva algunas tareas, permitiendo la automatización, la mejora de calidad de los resultados y sobre todo el hecho de hacer más eficiente ciertos procesos. Entonces, partiendo de ese contexto que seguramente durante la jornada han tenido el día de hoy, quisiera enfocarme de algo más puntual y específico como lo que es la evaluación y la retroalimentación. Desde la perspectiva, como les digo, positiva en cómo podemos visualizar su potencial y cómo nos puede ayudar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pregunta es bastante amplia, compleja, pero voy a intentar presentar mis ideas desde el sentir de cómo podemos aprovechar este tipo de tecnología y identificar de alguna manera los desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar. Entonces, quisiera primero, ordenando mis ideas, partir de la importancia de por qué evaluar. Entonces, aquí coloco unos aspectos relevantes en cuando hablamos de por qué evaluar. Básicamente, cuando evaluamos, debemos estar conscientes que el proceso de evaluación y retroalimentación pues permite a los estudiantes monitorear su progreso, identificar sus fortalezas, debilidades y mejorar su desempeño. Aquí tengo una imagen, ahí está la literatura, donde se presenta el propósito de por qué evaluar en la educación superior. Desde la perspectiva de estudiantes y docentes lo podemos ver para poder hacer un diagnóstico, para poder motivar a los estudiantes, para poder dar retroalimentación, para poder monitorear el proceso de aprendizaje de los estudiantes, para poder dar soporte de colaboración y para incrementar de forma efectiva el tema de autoaprendizaje, ¿no? Esto en cuanto al tema de la perspectiva del estudiante y los docentes, pero si lo vemos desde la perspectiva del sistema educativo, pues la evaluación es importante para el hecho de poder certificar, de poder seleccionar, identificar aquellos mejores, entre comillas, perfiles en cuanto al campo profesional o simplemente para medir un control de calidad. Y si vemos desde la perspectiva administrativa o los creadores de las políticas,
La evaluación es importante para el diseño del curso, para la parte de diseño instruccional. Realmente cuando uno evalúa, quiere evaluar si durante el curso se logró alcanzar los objetivos didácticos que estaban definidos. También para el tema de monitorear la efectividad del proceso que llevamos a cabo, ¿no? Ahí les dejo a ustedes la imagen para que ustedes puedan ver cada una de estos elementos y cómo se puede utilizar la evaluación desde las diferentes perspectivas. Es importante mencionar que la evaluación es algo realmente importante. El hecho de que podamos nosotros o podamos medir el aprendizaje de un estudiante, es importante que lo podamos tomar en cuenta. Entonces, todas estas formas que ustedes pueden utilizar es básicamente para el tema de la evaluación, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver las diferentes perspectivas y los diferentes usos y dimensionar de tal manera la importancia de la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso en la parte de educación superior. Sin embargo, lo que les voy a compartir el día de hoy también se aplica para el tema de reclutamiento y también para el tema de formación en las empresas. Solo que se mide de una forma diferente, pero también es importante el evaluar que una persona haya podido adquirir las competencias profesionales de un puesto laboral. Regresando al tema de educación superior, ahí, como pueden ver ustedes, comparto diferentes perspectivas de la importancia de evaluación. Otro elemento importante que también se presenta en este estudio es el hecho de poder medir o poder identificar cómo evaluamos. Ahí les compartí la literatura, es un estudio que se hizo en 12 universidades en Canadá con la participación de 301 docentes de educación superior, con un 95% de confianza y un margen de error de 6%. Tomando en cuenta esta información, ustedes pueden tomar el paper y el estudio completo, pero lo que yo quería resaltar es cómo evalúan los profesores en la clase. En función de esta literatura, podemos darnos cuenta que el aspecto número uno es a través de trabajos escritos. Si tomamos las categorías frecuentemente y siempre, que serían en la escala de Likert del lado derecho, pues tomamos el 65% de los docentes utilizan trabajos escritos para evaluar el aprendizaje del estudiante. Si vemos otro dato interesante, podemos darnos cuenta que cuando hablamos de proyectos individuales o presentaciones, el 56,9% de los docentes utilizan este tipo de estrategias o métodos para evaluar en su curso. Y por último, con un 48,2%, el método de evaluación orientado a evaluar el aprendizaje del estudiante es a través de proyectos y presentaciones. Esto no varía mucho. Yo casi siempre cuando tengo bueno, tengo un taller y estoy por publicar un libro relacionado a cómo transformar los procesos de evaluación con IA, siempre hago o parto de la idea de cómo se evalúa actualmente en los cursos. Si hacemos un análisis introspectivo y de reflexión, si la pregunta sería ¿cómo evaluamos? Estoy seguro que la mayoría de ustedes coincidía en esto, en a través de trabajos escritos. Aquí todavía está separada la parte de la evaluación por quizzes o por exámenes, pero realmente si vamos a la práctica, aunque mucho se ha hablado del aprendizaje activo o de las diferentes herramientas que pueden potenciar los procesos de evaluación, si nos vamos a la realidad, un alto porcentaje de los docentes siguen evaluando sus cursos a través de trabajos escritos, proyectos individuales, presentaciones o bien trabajos en grupo y el hecho de exámenes. Muy pocos docentes han adaptado sus procesos de evaluación para los entornos digitales o para la era de la inteligencia artificial y nos vemos involucrados en varios desafíos y varios inconvenientes que voy a tratar de compartir a continuación. Entonces, es importante, primer punto, dimensionar qué tan importante es la evaluación en el proceso de educación, como el proceso educativo. Y número dos, también es importante reflexionar y medir cómo evaluamos. Sería interesante hacer un estudio en cada una de sus instituciones y conocer cuál serían el top 5
de los métodos de evaluación más utilizados en su universidad y se darán cuenta que estará muy similar o muy cercano a este estudio. Tomando en cuenta esto, quisiera también hacer énfasis en el momento de evaluar, porque cuando hacemos evaluar o cuando decimos que evaluamos en nuestro curso, en un alto porcentaje automáticamente pensamos evaluar, examinar. Cuando asociamos el término evaluar, en un alto porcentaje está asociado a examinar. En este estudio, que como mencionaba, son 12 universidades de Canadá, más de 300 docentes, los cuales fueron encuestados, podemos ver que sigue siendo un alto porcentaje. Si seleccionamos la combinación de las dos categorías frecuentemente y siempre en la evaluación, podemos ver que el 55,8% de los docentes emplearon examen de respuesta escrita. Esto significa que hacemos unas preguntas y que el estudiante tiene un espacio en blanco para responder. Imagínense el poder medir o dimensionar la evaluación del conocimiento de un estudiante a través de la capacidad de escribir una respuesta en función de una pregunta. Entonces, ahí podemos ver cómo impacta directamente el proceso de evaluación. El otro aspecto importante es que el 44,3% de los docentes encuestados indicaron que utilizaban exámenes de opción múltiple. Este es un alto porcentaje, 49%. En muchas de las universidades donde he estado participando a través de este tipo de talleres que voy impartiendo, hago unos mini estudios y estamos hablando que más del 60-70% de los docentes siguen utilizando los exámenes de opción múltiple como su método de evaluación. Y cuando cuestiono o cuando trato de identificar el por qué, muchos de las respuestas, que ahí tengo un pequeño estudio cualitativo, está relacionado al uso de este tipo de instrumentos por la facilidad o la escalabilidad que permite la automatización de la evaluación. Estamos hablando que tengo una plataforma donde yo tengo un examen de opción múltiple con 80 preguntas, con un banco de 200 preguntas y que después de que el estudiante se evalúe, pues obtenemos la retroalimentación de una forma más automatizada. Entonces ahí sigue siendo un elemento importante el hecho de que nos permite de alguna forma facilitar el trabajo del docente, sacrificando realmente los métodos de evaluación auténticos que puedan tener en función de medir realmente el aprendizaje de un estudiante. Y por último, el otro método que salió en la encuesta es el tema de el 47,5% cuestionarios, el 33,7% exámenes de ensayo y 27,4% formatos de respuesta de selección múltiple, perdón, de selección como verdadero o falso y emparejamiento. Entonces ahí podemos ver en estas gráficas cómo podemos tomar como referencia cómo se está evaluando. Y le lanzo la pregunta a ustedes también. Actualmente, a pesar de que pasamos ya la pandemia hace un buen tiempo, ¿cómo están evaluando en sus cursos? ¿Están evaluando a través de trabajos escritos, de ensayos, de cuestionarios, de exámenes de opción múltiple o han cambiado el proceso de evaluación en función de la forma en que también han adaptado la impartición de sus cursos? Ahí dejo esta reflexión y más adelante la voy a retomar para poder hacer unas conclusiones relevantes del impacto que puede tener la inteligencia artificial en el campo de la educación. Ahora, cuando hablamos de los métodos tradicionales de evaluación, aquí hago alusión a dos imágenes que cuando me dicen evaluación y retroalimentación siempre las tengo en mi mente. Cuando hablamos de evaluación, aquí está la imagen donde tenemos a diferentes seres o especies, llamémosle así, humanas, o diferentes tipos de animales. Y ahí hace la pregunta del evaluador. Para que la evaluación sea justa, todos realizan la misma evaluación. Van a subir a ese árbol. Imagínense el poder tener todavía, hoy en día, con tanto avance tecnológico, el mismo formato de evaluación. Un examen corto o un examen de preguntas de opción múltiple, indistintamente para mis estilos de aprendizaje que tengo en mi curso. Eso realmente es una realidad. La evaluación tradicional tiende a enfocarse únicamente en la memorización de conocimientos y no evalúan principalmente las habilidades prácticas y el pensamiento crítico. Creo que a nivel de sistema es algo que va a cambiar porque va a cambiar por el impacto que va a tener la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza a aprendizaje. También es importante reconocer la falta de adaptación a los distintos estilos de aprendizaje
que también es una deficiencia clave. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma y no todos los estudiantes tienen que tener una buena memoria para poder evaluar con un 100. Al final, eso es parte de la reflexión, cómo estamos evaluando. Para mí siempre una nota es relativa. ¿Por qué? Puede ser una medición de un momento, puede ser una fotografía de un momento y puede ser que la forma en que estamos evaluando tal vez no es la más adecuada para poder realmente medir el conocimiento adquirido por parte del estudiante. Y la otra imagen que tengo ahí es la retroalimentación. Hago la analogía o la alusión a que el sistema educativo está normalmente estandarizado para que nuestra retroalimentación sea cero, nula o muy cercana a ningún tipo de retroalimentación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está enfocado a un valor numérico. Los cursos se ganan con 6 de 10, con 60 de 100 o con un A más o un B. Eso es una normativa o una forma de estandarizar la evaluación. Sin embargo, cuando hablamos de la retroalimentación, hago la analogía de una autopsia. Realmente, cuando el estudiante fue evaluado durante el curso a través de una evaluación parcial, un parcial 2 y un final, por ejemplo, un semestre, lo que le doy al final del semestre es una nota. Y si la nota es 50 puntos, realmente solo le digo, bueno, usted perdió, pero no le estoy diciendo o no tuvo la oportunidad el estudiante de poder aprender lo que necesitaba desarrollar como competencias y poder alcanzar un conocimiento. Simplemente estoy dando un indicador de que la medición es menor o está por debajo del estándar. Y eso realmente es preocupante porque la retroalimentación en los entornos digitales es bien nula en cuanto a cómo podemos dar una retroalimentación. Y hay varios desafíos que no voy a entrar en detalles, pero uno de ellos es el tema de la escalabilidad. El hecho de poderle dar una retroalimentación personalizada a cada uno de mis estudiantes que le permita poder terminar de comprender y poder realmente llegar a la gestión del conocimiento es compleja. Y eso nos hace reflexionar en cómo los métodos tradicionales pues carecen de una retroalimentación oportuna y personalizada. Entonces, ante esto, quisiera quedar estos primeros minutos que me tomé en crear una perspectiva en la importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza. Eso es algo que tenemos que tener presente. Y dos, el otro elemento importante, ¿cómo estamos evaluando? Estamos evaluando de una forma memorística evaluando únicamente el estándar en función de mi conveniencia, que es la automatización a través de un examen de opción múltiple, o estamos evaluando para realmente medir qué tanto conocimiento ha desarrollado los estudiantes. Es un paradigma muy interesante porque cuando hablamos de la evolución de la educación o de cómo la tecnología puede aportar a la educación, hemos pasado por varios momentos o varias olas en tecnologías emergentes y hoy por hoy seguimos teniendo las mismas problemáticas, el cómo poder evaluar de una forma más eficiente. Entonces quisiera echarle un poquito de limón a la herida para antes de proponer unas ideas de cómo se puede mejorar este tipo de procedimientos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos potenciar el proceso de evaluación? Ahora les voy a contar mi historia y les voy a poner algunos ejemplos. No es la solución porque estoy enfocándome a que ustedes puedan ver la perspectiva general de cómo utilizar la IA. Sin embargo, hay otro punto más importante que es cómo poder realmente alcanzar y potenciar la inteligencia artificial en los procesos de evaluación. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, específicamente la inteligencia artificial generativa, podemos dimensionar que nos puede ayudar para proporcionar retroalimentación personalizada. Hoy por hoy, si ustedes utilizan ChatGPT o cualquiera de los modelos como Copilot de Microsoft o como Gemini de Google, si ustedes utilizan estos modelos para evaluar lo que ustedes están haciendo, le pueden pedir a estos modelos que le den retroalimentación. Le puedo decir yo, mira, escribí este párrafo para un abstract de un paper, evalúalo si está realmente correcto en cuanto a redacción, gramática, o si lo hice en inglés, pues validar si está bien escrito o si se entiende bien o cómo puedo mejorar. Esto lo puede hacer ChatGPT de forma individual. Ahora, si le sumamos que esta retroalimentación puede ser en tiempo real, imaginémonos que estemos en una plataforma educativa
que yo esté haciendo una actividad de aprendizaje y que automáticamente cuando yo esté dando mi actividad, pues yo tenga una retroalimentación. Hoy por hoy ya existen tutores, le llamamos, a aquellos chatbots que estén personalizados para poder apoyar el proceso de aprendizaje. Yo puedo preguntarle al chatbot y el chatbot me puede dar no la respuesta, sino que me puede inducir a buscar o a encontrar la respuesta a través de un pensamiento socrático y de esa forma poder tener una retroalimentación oportuna que me permita validar mis conocimientos, pero sobre todo buscar e identificar la respuesta o la solución a mi problemática. El tema escalable. Esto aplica muy bien. Yo he estado trabajando mucho el tema de la IA para los procesos de evaluación enfocados en los MOOCs. Los MOOCs son cursos masivos en línea abiertos que pues ya han cumplido un gran aporte en la educación, pero sigue siendo un elemento interesante el hecho de tener 8,000, 10,000, 11,000 estudiantes en un curso. Imagínense el tema de retroalimentación en los MOOCs. Yo he estado investigando la evaluación por pares, las herramientas para potenciar la retroalimentación y realmente no he logrado, a través de las diferentes investigaciones que hemos realizado, hemos logrado realmente resultados diferentes o prometedores a lo que hoy en día hemos estado haciendo en la educación tradicional. Sin embargo, la inteligencia artificial plantea diferentes escenarios donde a través de estos modelos se puede dar retroalimentación personalizada, oportuna, escalable y en base a datos que puede ser del modelo que estemos utilizando o bien de cómo yo alimente este modelo o la información que yo le comparta a través de estos modelos. Bueno, aquí creo que me pasó algo, creo que no le di el animar, ahora sí. Vamos a ver beneficios de utilizar la inteligencia artificial en la educación, específicamente para la evaluación y la retroalimentación. Uno de los primeros enfoques que podemos tener o usos que le podemos dar a la inteligencia artificial es para automatizar la calificación y puntuación de tareas y pruebas. Lo que ustedes dirán, mire, pero usted acaba de decir que los exámenes de automatización no sería la solución para evaluar de una mejor manera. Sí, lo que estoy mostrando es cómo la IA, además de solamente calificar a través de un parámetro si la respuesta es buena o mala, la inteligencia artificial a través de rúbricas de evaluación me permiten dar una evaluación más detallada, más específica, más puntual. Este tipo de inteligencia artificial pues permite que cuando el estudiante, en este caso le estoy mostrando una herramienta que se llama Erater, que es un sistema Erater hecho por ETS que se utiliza para los exámenes de TOEFL o RE. Esta herramienta da la calificación en función de una rúbrica de evaluación y da retroalimentación y hace notar cuáles son los aspectos que se pueden mejorar y cómo se puede mejorar. Este tipo de herramienta se utiliza en este caso para poder evaluar competencias de escritura del idioma inglés. Entonces yo estoy escribiendo un ensayo y como ustedes ven en pantalla, la herramienta lo que me da es la evaluación, me dice la nota, me dice cuáles son los aspectos que debo de mejorar y también me da retroalimentación asertiva. Entonces, ahí podemos ver un escalón más. El hecho de no solamente evaluar a través de la memorización, que sería opción múltiple, sino que a través de la escritura por parte del estudiante en casos muy específicos. En este caso, la herramienta que les estoy compartiendo pues tiene modelos de inteligencia artificial, de Machine Learning y de Deep Learning que tienen utilizando los LLM, que son los Large Language Model o los modelos de gran tamaño, los cuales permiten evaluar y dar una retroalimentación. Este es un ejemplo claro de cómo podemos obtener un beneficio. El manejar grandes volúmenes de estudiantes sigue siendo un elemento potencial por parte de estos modelos, el hecho de poder escalar de mejor forma la evaluación. Otro elemento importante es la mejora continua y el autoajuste de los algoritmos. Los algoritmos, como seguramente se lo mencionaba en las sesiones anteriores, se alimentan de la información que les compartimos. Por lo tanto, estos modelos pueden seguir siendo entrenados para poder tener un autoajuste de estos algoritmos y de esa forma tener mejores respuestas, en este caso de la retroalimentación o la validación de los estudiantes. Luego, les voy a mostrar este otro ejemplo, es muy interesante, es una herramienta. Yo trabajé el año pasado un poco en esto y me di cuenta que ya avanzaban bastante.
Esta es una herramienta que se llama Maven Analytics. Esta herramienta pues proporciona retroalimentación adaptativa y personalizada. Ustedes la pueden buscar. Es una herramienta de inteligencia artificial que básicamente proporciona un aprendizaje adaptativo y una retroalimentación guiada desde el momento que ustedes se registran. Por ejemplo, hay dos puntos importantes. Creo que valdría la pena que les haga una exploración porque ahí tengo la herramienta abierta. Aquí, por ejemplo, desde el momento que ustedes se registran, creo que no sé si estoy compartiendo toda mi pantalla, vamos a ver, sí. Desde el momento que ustedes se registran en la plataforma diseña un plan de aprendizaje. Esto es un aprendizaje adaptativo. Mi curso o mi experiencia de aprendizaje va a ser diferente a la de Juan, a la de Camilo, a la de Marco, a la de María. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo me estoy registrando, me hace una serie de cuestionamientos para poder desarrollar de mejor forma mi plan de estudios. Entonces yo voy a seleccionar qué objetivos podemos ayudar a alcanzar, fortalecer tus habilidades, por ejemplo. Luego, ¿qué tipo de plan de aprendizaje prefieres? Quiero crear mi propio plan personalizado. Entonces aquí ya le digo yo en qué áreas quiero desarrollar. En este caso, creo que los tengo en español, pero sería básicamente Excel. Pues estoy interesado en aprender Excel, en Power BI, en Tableau, en MySQL, no estoy interesado, en Python, por ejemplo, no estoy interesado. Y a partir de ahí, pues como ustedes están viendo aquí, pueden ver cómo puedo ver el interés del aprendizaje, ¿no? Entonces aquí puedo ver a través del análisis de datos. Aquí en la parte de de preparación de datos, creo que también estoy interesado, la visualización, el diseño de bases de datos, la estadística, la parte machine, no estoy tan interesado. Entonces, en función de esto, yo le digo que tengo una Mac, el, el, el sistema, aquí voy a decir que tengo 4 horas a la semana, 2 horas a la semana y que quiero iniciar hoy, 10 de abril. Entonces, si se dan cuenta acá, me hace un recordatorio del deadline y la plataforma automáticamente está generando un learning path para mí. De un conjunto de contenidos o de cursos que tiene la plataforma, me presenta un plan curricular. Aquí está hablando del Excel, de las gráficas, del cómo pensar como un analista, el tema de recursos de encuestas de análisis, el tema de un Excel avanzado para el tema de desarrollo de dashboard, el tema de análisis de datos con estadística o para estadística para datos de análisis. Y ahí tienen ustedes el tablero y aquí van mostrándome el progreso. Tengo el número de cursos y me van pidiendo cierta cantidad de proyectos. Si quiero empezar con este curso, entonces ya inicio yo acá. Debo de superarlo con 92 puntos. Entonces aquí ya está el curso. Me presentan los videos y luego en cada una de ellas pues hay una serie de actividades y conforme va dándome la actividad me van adaptando los contenidos. Entonces dependiendo de la nota que yo obtengo me van adaptando los materiales. Este es un ejemplo de cómo puedo tener una plataforma adaptativa que proporcione retroalimentación una retroalimentación adaptativa y personalizada. Este es un ejemplo claro de lo que se viene próximamente en todos los LMS, que es la forma de cómo poder adaptar el aprendizaje a mi ritmo, a mi estilo y a mis necesidades de conocimiento. No tengo por qué meterme a una maestría de 2 años, de 24 cursos, que está estandarizado para un conjunto de personas quien diseñó ese programa curricular. Hoy en día ya existen muchas plataformas adaptativas, ejemplo, la que les acabo de mostrar, que van a partir de su aprendizaje adaptándose la línea de progreso a los objetivos que quiero alcanzar y me va dando retroalimentación en tiempo real de cómo voy alcanzando esos objetivos y adaptando mi plan de estudios en función de las necesidades de formación que tengo. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar para el tema de adaptabilidad y escalabilidad o personalización de las retroalimentaciones. Ahí podemos ver que este tipo de plataformas pues, puede recopilar y analizar datos, que es la parte de Learning Analytics, no es algo nuevo, pero ya aplicado a un aprendizaje adaptativo, sí es interesante reconocer cómo este tipo de plataformas se adapta muy bien y la experiencia de aprendizaje va a ser única bajo mis objetivos de aprendizaje. La siguiente es el tema de potenciar la evaluación formativa y sumativa. La IA también puede ayudar a mejorar la evaluación formativa y sumativa a través de proporcionar diversos tipos de recursos. Aquí les presento una herramienta que se llama Knowledge.
esta herramienta que se llama Knowledge, ustedes pueden subir un documento, pueden subir un link de un video o pueden subir un texto y a partir de ahí la herramienta les puede generar diferentes actividades de aprendizaje. Esto está más orientado a una evaluación formativa más que la sumativa. Por lo tanto, yo puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer crucigramas, para hacer actividades de arrastrar y pegar, para hacer sopa de letras, para hacer libros interactivos, para poder hacer flashcards, conjunto de preguntas, videos interactivos. Yo puedo subir un video y la inteligencia artificial me va a generar a partir de ese video un catálogo de actividades de aprendizaje interactivas, las cuales puedo integrar en mi plataforma y de esa manera darle al estudiante oportunidades para poder evaluar desde una perspectiva formativa, ahí sí, tal vez un poco más la parte conceptual, el hecho de que nos permita evaluar este tipo de recursos. No sé cómo estoy en tiempo porque no vi la hora que inicié, entonces sí estoy ya cerca del tiempo. Les agradeceré mucho a los organizadores que me manden un chat para poder respetar los tiempos de la actividad. Bueno, otro ejemplo de cómo se utiliza la inteligencia artificial en el proceso de evaluación y la retroalimentación, este caso seguramente lo conocen muchos de ustedes, se llama Khan Amigo. Khan Academy es una plataforma educativa que da una cierta cantidad de cursos de diferentes temáticas y desde hace un buen tiempo diseñaron un asistente de cátedra, un tutor, en el cual es un chatbot conversacional con un enfoque socrático, lo cual indica que cuando un estudiante le pregunta algo, el chat no le da la respuesta, sino que le va dando diferentes insumos o diferente información de tal forma que guíe al estudiante para que él pueda por sí solo, pues a través de un proceso cognitivo, poder desarrollar la respuesta correcta. Cada amigo puede servir desde la perspectiva del estudiante como un tutor, dándole apoyo personalizado, lo que ustedes vayan preguntando, pues ahí va mostrando, y desde la perspectiva del profesor está hecho para ayudar a hacer tareas administrativas como el diseño curricular, el desarrollo de evaluaciones y también de los métodos de cómo evaluar este tipo de herramientas. Entonces, les invito a que puedan visualizar un poco más de Khan Amigo, que es un tutor que da personalización en cada uno de los ejercicios, guía, apoya, colabora, debate, reflexiona a través de un chat conversacional. Entonces, yo le voy presentando los contenidos y el usuario puede interactuar con este tipo de chatbot para poder ir ampliando la información. Otro ejemplo de este tipo de tecnología se llama Coach en Coursera. Ahí pueden ver que cumple el mismo objetivo. En Coach básicamente es una herramienta que sirve de la misma forma para tutorizar el proceso de aprendizaje. Les voy a mostrar cómo funciona Coach en vivo, que también es interesante. En Coach, aquí tengo un curso que tengo de análisis de datos con IA. En Coursera ustedes pueden ver que está el contenido, aquí están los contenidos, aquí está el video, y si el video habla de IA generativa para análisis de datos, pues aquí tienen el coach. Entonces, en el coach, vamos a ver si lo tenía aquí activo, me aparece una serie voy a poner unos chats para que ustedes vean. Entonces, aquí está el coach. Entonces, me dice si puedo explicar el tema de forma más sencilla, que me haga un resumen del video, que me haga preguntas prácticas o que me dé ejemplos de la vida real, hablando de la IA generativa de análisis de datos. Entonces, yo le puedo decir que me dé ejemplos de la vida real. Entonces, viene el coach, que es un chat conversacional, viene y a partir de su entrenamiento, pues me da una respuesta. En este caso, aquí tiene cómo puede aplicar la inteligencia artificial generativa en la vida real y aquí me da el campo de la medicina, sector financiero, el ámbito de publicidad, y aquí me da una idea. Me está hablando también algunas preguntas relacionadas, qué es la inteligencia artificial generativa, y yo puedo ir seleccionando la pregunta o bien directamente preguntarle al coach o al tutor información relacionada al modelo. En este caso, ¿cuál es el principal uso? Eh, ¿Cuál es el principal uso de la IA para el análisis de datos? Para el análisis de datos. Entonces ahí le puedo hacer una pregunta y básicamente el chatbot está entrenado para darme una respuesta específica a mis consultas, ¿no? Este es diferente a Khan Amigo porque Khan Amigo no da la respuesta, sino que te va guiando para poder adquirir este proceso. Entonces ahí pueden ver ustedes el ejemplo en vivo de cómo este tipo de sistemas están siendo integrados en los modelos de aprendizaje. Entonces ahí hay otro ejemplo de cómo poder utilizar. Ahora,
Tengo muy poco tiempo, voy a intentar resumir las ideas, pero hace un año, bueno, eso lo habilité a inicios de 2023. Ya hay más de 11.000 estudiantes inscritos. Tengo un curso en edX que se llama Transformando la Educación con IA en ChatGPT, y a este curso hicimos un experimento. Diseñamos un modelo a través de un framework que se llama, bueno, a través de un framework integrando con el API de ChatGPT. Y utilizamos este modelo o este framework para poder desarrollar una herramienta que permitiera dar feedback de forma escalable y personalizada. Entonces, para esto hicimos una actividad de aprendizaje, y la actividad de aprendizaje, pues el estudiante la entregaba. No era ni un quiz, no era ni nada autoevaluable, sino que era una actividad. Específicamente era poder hacer un ensayo, y también hicimos uno a través de un mapa mental con diferentes herramientas. Estas actividades las hacía el estudiante y luego se les compartía a nuestro chatbot que estaba especializado para hacer feedback. Este chatbot pues utilizaba el framework de LangChain, específicamente como ustedes ven en la imagen, que conecta con el API de ChatGPT, y lo que teníamos específicamente era una interfaz donde el estudiante enviaba su tarea y nosotros teníamos un repositorio. Ese repositorio lo trasladábamos a unos scripts que teníamos hechos, y la inteligencia artificial generaba la retroalimentación de parte de estas actividades. La retroalimentación era diferente para cada una de las personas. Era en base a una rúbrica de evaluación que definí, una rúbrica con varios criterios definidos de cómo se iba a evaluar, daba una nota numérica. Y la retroalimentación, hice una serie de prompts donde le pedía que utilizara un lenguaje coloquial o un lenguaje asertivo. También le pedía, por ejemplo, que pudiera diseñar la respuesta de la retroalimentación utilizando una técnica, por ejemplo, la técnica de sándwich, que es una retroalimentación positiva, luego la mejora o negativa, y luego terminar con una positiva. Hice varios prompts para poder dar la retroalimentación de una forma más asertiva. Entonces, estamos publicando un par de artículos relacionados a este proyecto. Lo trabajamos el año pasado y estamos construyendo una aplicación que permita dar retroalimentación en los MOOCs de una forma más escalable y asertiva. Entonces ahí lo que estamos en algunos de los papers que está próximamente a publicarse, pues propusimos un modelo de ecuaciones estructurales para medir la satisfacción del estudiante, midiendo la predisposición, la privacidad, la seguridad, la confianza, y cómo esos elementos pueden orientar a la actitud de uso de la IA y la satisfacción del feedback usando la inteligencia artificial. Algunos datos interesantes de una forma rápida que le puedo resumir es el hecho de que los estudiantes en una escala de Likert de 1 a 5 pues estaban totalmente en acuerdo. Ahí es el color, en acuerdo, el color corinto. Es básicamente que la idea de utilizar la retroalimentación basada en la IA. El experimento se basó en dos momentos. El primer momento, le dimos la retroalimentación al estudiante vía correo electrónico, detallado la nota y los aspectos que debía de mejorar para poder alcanzar la competencia. Y no le dijimos que había sido ChatGPT. Ese fue un primer momento. Y luego un segundo momento, en una segunda actividad, le dimos la retroalimentación al estudiante, pero ya le dijimos que era ChatGPT el que le había dado la retroalimentación, y que calificara en función de eso cómo había percibido esa retroalimentación. Está el tema de la herramienta, le pareció oportuna, están totalmente de acuerdo, más del 47%, y que el feedback que recibió de la IA pues fue útil, más del 52%. Si tomamos en cuenta en totalmente de acuerdo y en acuerdo, pues es un alto porcentaje que podemos visualizar al momento de ver el tema de uso de IA para la retroalimentación escalable en los MOOCs. Entonces aquí podemos ver otros datos que estamos midiendo: la suficiencia, es suficiente la retroalimentación que les dio la IA, la puntualidad, la utilidad, la adecuación, la necesidad, y en términos generales está una ponderación, una escala de Likert de 1 a 5, un 4,32. De forma general, la utilidad que tiene este tipo de inteligencia artificial en el tema de los modelos de retroalimentación. Para finalizar, porque ya se me acabó el tiempo, el hecho de que podamos también utilizar los GPTs, eso también es interesante conocer.
los GPTs son chatbots personalizados. Estos chatbots que se personalizan a través de ChatGPT, que la versión 4.0 de pago, pueden ustedes utilizarlo. Aquí les muestro un caso que también ya he publicado un artículo donde no utilizan un framework como yo utilicé, sino que utilizan un chat, un GPT, un chat personalizado. Entonces, en el chat personalizado se genera la instrucción, la estructura, cómo va a evaluar, los aspectos, la rúbrica, etcétera. Luego se define cómo se va a interactuar con el usuario a través de las diferentes preguntas que están asociadas al proceso. Luego se alimenta el chatbot personalizado con información, específicamente en este caso se alimentó con una rúbrica, con unas métricas y se hizo habilidad para conectarse a internet, para generar imagen y para interpretar código. Luego, aquí podemos ver la respuesta. En este estudio es interesante porque estaban evaluando o usaron una herramienta que le llamaron Typography Evaluator y esta herramienta lo que hacía era evaluar las imágenes en función de algunas métricas. Entonces, como ustedes ven, el paso número uno era ingresar al chatbot, en este caso en GPT. El paso número dos, subían la imagen hecha por el estudiante y el paso número tres, el GPT les daba una retroalimentación y una nota. Como ven ustedes en la imagen, ahí está una rúbrica de evaluación, evaluando el estilo de la fuente, el formato, el color, y de 6 puntos, la inteligencia artificial le puso 4 puntos y ahí les muestra el feedback. Esto se hizo con una limitante, los GPT solo permiten pues manejar, en este caso, en este tipo de modelos, pues 10 ejercicios. Aquí ya se hizo otra adaptación y se obtuvo para poder tener más feedback. Entonces se subieron los ejercicios de las estudiantes, las imágenes que hicieron y luego ChatGPT pues les hizo la evaluación en estos criterios y les generó el feedback. Aquí se hizo una comparación porque en el estudio muestra cómo se hizo una comparación entre evaluadores humanos, que es el color verde claro y el verde intermedio, y el verde oscuro, que es la herramienta hecha con inteligencia artificial para dar la retroalimentación. En el estudio, ustedes pueden ver todos los detalles. Se habla del impacto que tuvo el hecho de poder hacer este tipo de retroalimentación. Acá les comparto otros GPTs que pueden ustedes para obtener retroalimentación. Hay muchos orientados a idiomas, como por ejemplo para practicar inglés, yo le puedo escribir, inclusive yo le puedo hablar y la inteligencia artificial me puede dar retroalimentación de cómo estoy hablando, qué debo de mejorar, cómo puedo pronunciar mejor algunas palabras. Hay muchos GPTs personalizados. Para finalizar, algunos desafíos. Es importante ver que la inteligencia artificial tiene como desafío el tema de la precisión y fiabilidad. Es importante garantizar que los algoritmos sean precisos y fiables. La transparencia y explicabilidad. Es importante garantizar que los algoritmos sean transparentes y explicables para los usuarios finales, tanto docentes como estudiantes. Es importante reconocer que existen sesgos y equidad o falta de equidad. Es importante que estos modelos sean imparciales y justos al momento de dar la retroalimentación. Y también está el desafío de la ética y la privacidad. Es importante que estos modelos sean éticos y que respeten todas las políticas de privacidad. Esos son los desafíos a los cuales nos enfrentamos. Algunas recomendaciones, es importante definir los objetivos claramente, garantizar la transparencia, promover la ética y la privacidad y capacitar a los docentes, no solamente en conocer qué es la IA, no solamente en aprender a utilizar herramientas, sino que realmente puedan evaluar el potencial que tiene y cómo este potencial puede ser desarrollado a la transformación. Una reflexión final, y con eso acabo, si los estudiantes están utilizando la IA para cumplir con las asignaciones de los cursos, algo que ya está sucediendo desde que se lanzó ChatGPT, y los docentes, lo que yo les vine a presentar el día de hoy, están utilizando para evaluar y brindar la retroalimentación, el cuestionamiento es si llegaremos a una educación artificial. Los estudiantes, el profesor hace uso de ChatGPT para diseñar la actividad, el estudiante usa ChatGPT para hacer la actividad y enviársela al profesor, y el profesor evalúa con ChatGPT y da retroalimentación con ChatGPT. Entonces, llegamos a la educación artificial. Eso es uno de los desafíos reales a los cuales podemos enfrentar. ¿Cómo podemos evitarlo? Aquí hago la propuesta. Normalmente la inteligencia artificial ya puede dar información, ya puede generar conocimiento, comprensión, y la propuesta es invertir la pirámide, que en nuestros salones de clase no nos preocupemos por darle información ni dar exámenes de memorización, sino que busquemos un aprendizaje experiencial y que podamos realmente transferir conocimiento y generar experiencias. Esta es la propuesta que les tengo. Lamentablemente no me alcanza el tiempo para mostrarle, pero
Tengo un canal de YouTube, ahí pueden ustedes tomar una foto al código, ahí van a ver una serie de videos relacionados a herramientas y estoy por sacar una lista específica de cómo transformar los procesos de evaluación utilizando inteligencia artificial, tomando en cuenta estos desafíos. Tengo un libro publicado de ChatGPT y algunos cursos que ustedes pueden buscar en la web por si tienen interés de seguir aprendiendo en la temática. Muchas gracias por su atención y muy amable a Cedia nuevamente por la invitación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias al doctor Miguel Morales por habernos presentado esta interesante exposición. Vamos a ir con la sección de preguntas y tenemos dos asistentes que están levantando la mano. Mónica Torres, le vamos a dar el micrófono para que ella pueda hacer la pregunta. No sé si Mónica puede activar su micrófono, por favor, para poder realizar la pregunta. O si lo puedes escribir en el chat o hay una sección de QA, ¿no? Sí, tenemos Con la mucho sección gusto. de preguntas y respuestas. No sé si continuamos entonces con Janet también. Ella nos está haciendo un cuestionamiento, entonces le damos la palabra. Tenemos a Mauricio también que está solicitando la palabra. Vamos con nuestro cajón de preguntas y respuestas para poder atender los cuestionamientos pertinentes. Mauricio, activó su micrófono. Mauricio, no sé si puedes hacer la pregunta. Vamos con el cajón de preguntas y respuestas entonces. Marco nos dice, ¿cómo se puede fomentar una educación que promueva tanto la memorización de conocimientos como el desarrollo de habilidades prácticas de pensamiento crítico de manera equilibrada en los estudiantes? Bueno, Marco, es una muy buena pregunta. Vamos a leerla, que no la escuché muy bien. ¿Cómo se puede fomentar una educación que promueva tanto la memorización de conocimientos? Ok, ya. Bueno, se puede fomentar de muchas formas. Realmente lo que yo considero que es el futuro de la educación superior es la necesidad eh, de la transformación de los procesos de evaluación. Realmente la inteligencia artificial, como han podido ver en la jornada o seguirán viendo, existe ya el potencial de que pueda hacer diferentes tipos de actividades como ensayos, foros, mapas mentales, imágenes, videos. Entonces, realmente, como estamos evaluando, tendríamos que repensar y replantear cómo poder hacer una evaluación más activa, fomentando el pensamiento crítico. Hay un concepto que es lo que yo estoy trabajando ahorita con el Tecnológico de Monterrey, que es el pensamiento complejo, ¿no? El hecho de tener necesidad de fomentar el pensamiento crítico, científico, innovador y creativo por parte de los estudiantes. Entonces, cuando pensemos en adaptar un proceso de evaluación, debemos de tomar en cuenta que sea estos cuatro aspectos. Algunas estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje activo, el tema de algunas actividades relacionadas a la metacognición y la reflexión, el tema de la integración o el feedback constructivista, también son algunas estrategias que se pueden utilizar. Básicamente, es importante replantear, adaptar y transformar, que sería la última etapa, los modelos de evaluación. Tenemos otra consulta también, dice Mauricio Santillán. Miguel, felicitaciones, muy interesante. Tal vez podrías dar el ejemplo del prompt que utilizaste para la evaluación. Ese no lo tengo ni en venta. Es un prompt que elaboré, me tomó bastante tiempo. Hay una publicación que sí te puedo compartir, doy algunas generalidades de los aspectos que fueron considerados en el momento de la rúbrica de evaluación. El prompt básicamente estaba dividido en dos partes. Una primera parte asociada a la rúbrica de evaluación, específicamente para realmente el ChatGPT pueda medir los criterios de evaluación
Y luego el tema de la retroalimentación, que fue otra parte del prompt donde elaboré cómo se debería dar la retroalimentación. Pero en este momento no se los puedo compartir. Lo que sí les puedo hacer llegar es el paper cuando ya esté pues publicado y para poder compartir.